de somatostatina a partir de la 8ª semana. La secreción de polipéptido pancreático a partir de la 9ª semana. Y la secreción de insulina a partir del 5º mes. ¿Sí? En sí, el páncreas, ya sabemos que es una glándula, mide aproximadamente 20 centímetros, tiene un peso gradual de 95 gramos y se ubica a nivel de L2. ¿Sí? En alguna literatura ponen al páncreas que tiene 4 porciones o 4 partes. Tenemos cabeza, cuello, cuerpo y cola. Entre la cabeza y el cuello hay un proceso que se llama proceso uncinado, donde va a recorrer la vena cava inferior y la vena porta. Es decir, es un punto referencial anatómico donde va a pasar la vena cava inferior con la vena porta. La irrigación de la cabeza va a estar dado por la gastroduodenal y por la pancreática. Durante todo este recorrido de la gastroduodenal y la pancreática se va a formar una arcada, la arcada de Kirr. Esta arcada de Kirr es más una condición fisiológica que cuando se taponan algunas de estas arteriolas forman anastomosis y forman nuevamente la red para darle la irrigación a la cabeza del páncreas. En cambio que el cuello y el cuerpo van a estar irrigados por la arteria esplénica y por la dorsal pancreática. ¿Sí? Y la cola continúa con la arteria esplénica y la gastroepiploica izquierda. ¿Sí? Y la gastroepiploica izquierda. Generalmente, el páncreas tiene dos funciones, tanto endocrina como exócrina. Y su parte endocrina, es decir, su parte endocrina, lo que va a prevalecer es el componente hormonal. Y esto constituye entre el 1 al 2%. Es decir, va a estar constituida por células beta, la cual me va a producir insulina, anilina y péptido C. La célula alfa, glucagón, la célula delta, somatostatina,
y la célula PP el polipéptido pancreático. Es así que tenemos que la función endocrina es netamente hormonal, ¿sí? En cambio, que la función exócrina es netamente enzimático, ¿sí? Y aquí va a constituir entre el 80 a 85% de la función. Es así que tenemos que la función exócrina va a formar la mayor parte del jugo pancreático. Tenemos a la secretina, el trixinógeno, el quimiotrixinógeno, tenemos la colecistocinina, la procarboxipeptidasa, proteasas, lipasas, amilasa y la profosfolipasa 2, es decir, la A y la B. ¿Sí? Entonces ahí tenemos endocrino hormonal, exócrino enzimático, ¿sí? Donde me va a hacer es la digestión tanto de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Es así que histológicamente el páncreas va a tener dos tipos de tejidos. Así tenemos los acinos y conductos. Que esto me van a formar el jugo pancreático. Y tenemos los islotes de Langerhans, donde se va a estar el componente hormonal, la célula alfa, la célula beta, la delta. Ya dijimos, alfa glucagón, beta insulina y delta somatostatina. Entonces, en conjunto con todas estas generalidades que les he dado, ¿sí?, se viene lo que es la secreción digestiva pancreática, en la que tenemos que la secreción digestiva pancreática va a radicar en dos procesos. En uno, la digestión, es decir, la digestión pancreática, y lo que es la neutralización de ácido. ¿Sí? Entonces, esta digestión va a estar dada, es decir, va a ser una digestión pancreática de los nutrientes, es decir, de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas o lípidos. ¿Sí? ¿Quiénes intervienen ahí? El componente enzimático. En cambio, que para la neutralización del ácido vamos a necesitar bicarbonato.
¿sí? Es así que tenemos que, partiendo ya de la digestión, ¿sí? Tendríamos los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono, ¿sí? Se van a transformar en glucosa, como ya habíamos hablado. También en galactosa y en fructosa. Pero el que mayormente necesitamos es glucosa. ¿Para qué me sirve esa glucosa? Esa glucosa lo necesito para que me forme ATP, ¿sí? Porque yo necesito energía celular. Y eso lo veremos cuando veamos el componente de insulina, ¿sí? Entonces, pero para la digestión de estos hidratos de carbono, necesito la amilasa. Sí, me vienen hidratos de carbono y la amilasa me lo va a transformar en glucosa. Entonces, en la digestión de las proteínas, ¿sí? Vamos a tener componentes inactivos y componentes activos. ¿Sí? Es decir, el quimo llega a la luz del duodeno, ¿sí? Llega a la luz duodenal y como el quimo me trae proteínas, yo tengo un compuesto que se llama trixinógeno. Este trixinógeno necesita una enzima que se llama enterosinasa para hacer la síntesis de trixinógeno y transformarla en trixina. Esta trixina la necesito, ¿sí? La necesito para dos funciones. Su primera función es que me tiene que ir a activar al quimiotrixinógeno. Y a la procarboxipolipeptidasa. ¿Sí? Entonces, esta trixina me va a hacer la síntesis de estas dos sustancias, ¿sí? Para transformármelos en quimiotrixina y en carboxipolipeptidasa. Y como dijimos que tiene dos funciones, esta es una, es decir, me va a hacer la síntesis de quimiotrixinógeno y de procarboxipolipeptidasa. La otra función de la trixina es que me va a hacer la síntesis de las proteínas para transformármelos en péptidos. ¿Sí? En péptidos. Porque necesito seguir desdoblando esas proteínas, porque las proteínas son muy grandes. ¿Sí? Posteriormente, como la trixina me formó quimiotrixina y carboxipolipeptidasa, estas dos sustancias, ¿sí? Me van a hacer síntesis de los péptidos y me lo van a transformar en aminoácidos. ¿Sí? Y me van a formar aminoácidos, ¿sí? Entonces la trixina tiene dos
funciones: activar el quimiotrioxinógeno y la procarboxipolipeptidasa, y a su vez hacer la digestión de las proteínas en péptidos. ¿Sí? En referente a lo que son las grasas, asimismo tenemos enzimas. Tenemos la lipasa, tenemos el colesterol estereasa, y tenemos la fosfolipasa. Entonces, la lipasa va a sufrir hidrólisis. Y de estas grasas me la va a transformar en ácidos grasos y en monoglicéridos. Asimismo, el colesterol esterasa va a sufrir hidrólisis ¿sí? Hidrólisis, y me va a formar ésteres de colesterol. En cambio, que la fosfolipasa va a sufrir el proceso de separación. Y aquí me va a formar ácidos grasos, pero de los fosfolípidos. Entonces, ahí tendríamos ya la digestión de los carbohidratos, la digestión de las proteínas y la digestión de las grasas. El segundo proceso que habíamos entablado era la neutralización. Entonces, esta neutralización de ácido, ¿sí?, me va a conllevar en que yo necesito ir a neutralizar el ácido del quimo, ¿sí? Digamos que esta es la luz del duodeno, ¿sí? Esta es la célula y este es el capilar. Es así que tenemos que si el quimo viene aquí y este quimo viene ácido, ¿sí?, viene con ácido clorhídrico, entonces literalmente yo necesito desdoblar este ácido. Es decir, tengo que irlo a neutralizar. Y aquí es que me viene que yo necesito bicarbonato de sodio. ¿Sí? Necesito bicarbonato de sodio. ¿Para qué? Para que me mantenga un pH por lo menos de 8. Es decir, un pH alcalino. Porque ese quimo viene muy ácido. Entonces, ¿de dónde me va a provenir este sodio? Este sodio lo encontramos en el líquido intersticial, ¿sí? Y me hace, por difusión facilitada, ¿sí?, o transporte activo, el sodio pasa directamente del espacio intersticial de la célula hasta la membrana parabasal y se va a la luz del duodeno. A su vez, yo necesito que tenga algo de líquidos. Entonces, por un arrastre químico, es decir, por un arrastre osmótico, el sodio me viene arrastrando agua por ósmosis. ¿Sí? Me arrastra por ósmosis. Entonces, de ahí necesito de dónde me proviene ese bicarbonato. Este bicarbonato va a tener dos situaciones o dos entradas. La primera es que yo mantengo una bomba que es sodio bicarbonato. Sodio sale
y bicarbonato ingresa a la célula. Y este bicarbonato, asimismo, por transporte, ingresa a la luz del duodeno. A su vez, en el paso del agua, ¿sí? En el paso del agua, es decir, como me sacó bicarbonato y yo tengo que ir a neutralizar estos compuestos, entonces aquí va a existir otra bomba, la bomba hidrogenión bicarbonato, porque sale este bicarbonato, ingresa hidrogenio a la célula, porque yo tengo que ir a destruir ese ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, entra bicarbonato, es decir, sale bicarbonato, entra hidrogenio. Y como yo tengo moléculas de bicarbonato aún, entonces se une este hidrogenio y me va a formar ácido carbónico. Luego, por la anhidrasa carbónica, se va a desdoblar en agua y en CO2. Y este CO2 es el que tiene que irse al capilar para hacer el proceso de hematosis a nivel pulmonar, ¿sí? A nivel pulmonar, y es lo que salimos con la expiración. Y esta molécula de agua es la que me va a nutrir lo que es a la célula. Y ahí ya tendríamos destruido y neutralizado el ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, pero para que se dé todo este proceso de digestión y proceso de neutralización de ácido, vamos a necesitar estímulos hormonales. Tenemos que siempre va a estar comandado lo que es la acetilcolina. También tenemos la colecistocinina y lo que es la secretina. ¿Sí? Entonces, la colecistocinina es la que me va a actuar a nivel de las células acinares, es decir, a nivel de los acinos, para que me produzca las enzimas. En cambio, que la secretina me va a actuar en dos vías. Uno, en las células de los conductos pancreáticos, para que éste me produzca bicarbonato. Y dos, a nivel del duodeno, es decir, específicamente en las glándulas de Brunner, para que me produzca moco. ¿Sí? Y estas dos situaciones es que, entonces, la secretina es la que va a estar encargada de la neutralización de ácido. En cambio, que la colecistocinina va a estar encargada en la digestión de los nutrientes. Y ahí tendríamos los dos procesos, ya por el componente hormonal. En sí, esta va a estar dado por fases. Así que la fase de la acetilcolina vendría a ser la fase cefálica, que esta constituye el 20%. La fase gástrica, en la cual vamos a tener lo que es la gastrina, todas estas cosas, solo me va a constituir el 10%.
Y en cambio que en la fase intestinal, me va a constituir en el 70%. ¿Sí? Entonces, con todo esto que les he dado, vamos a esquematizarlo. Eso sí que, imaginemos que este sea el páncreas. Y aquí tenemos el duodeno. Acá tenemos la vesícula biliar con el conducto cístico. Y aquí viene el común y este me forma el colédoco. Y el wirsum que viene del páncreas. ¿Sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Tiene que haber digestión y tiene que haber neutralización de ácido, ¿verdad? Entonces, si aquí dibujamos un acino y un conducto pancreático, ¿sí? Entonces, este vendría a ser el acino, ¿sí? Este es el acino y estos son los conductos pancreáticos, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando ya viene el quimo, y este quimo viene ácido, viene con ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, ya cuando se puso en contacto este quimo a nivel del duodeno, se me activa la secretina. Es decir, la célula S. Se me activa esta secretina. Entonces, esta secretina dijimos que tenía dos vías. Una, a nivel del duodeno, me iba a activar a las glándulas de Brunner para que me forme moco. Y dos, la otra función es activarme a los conductos pancreáticos para que me produzca bicarbonato y sodio, es decir, bicarbonato de sodio. Es así que este bicarbonato de sodio va por el conducto de Wirsum y se instala a nivel de la mucosa duodenal. ¿Para qué? Para ir a destruir el ácido clorhídrico. Y es así que tenemos que el cloro, como tiene afinidad con el sodio, me va a transformar entonces cloruro de sodio. ¿Sí? Estas dos moléculas se unen, estos dos iones. Entonces, me queda bicarbonato y una de hidrogenión. Entonces, me queda ácido carbónico. Y como dijimos, ¿cuál es el desdoblamiento de esto? Se me transforma en moléculas de agua y en el CO2. Y este CO2 es el que tiene que ir al capilar a ir a hacer el proceso de hematosis, ¿sí? El proceso de hematosis a nivel pulmonar por el movimiento de inspiración y expiración, es decir, la ventilación, perfusión. ¿Sí? Que eso ya lo verán cuando vean respiratorio. ¿Sí? Entonces, ahí ya tendríamos neutralizado el ácido. Pero este quimo me trae nutrientes. ¿Sí? Dijimos que trae carbohidratos, trae proteínas, trae grasas. Entonces, como ya neutralizamos el ácido, se me activa la otra célula, que es la célula I. Esta célula I es la que me va a activar o me va a producir la colecistocinina. Y esta colecistocinina me activa a los acinos pancreáticos, ¿verdad? En la que me va a producir
me va a producir la lipasa, el trexinógeno, la trexina, el quimiotrexina, ¿sí? Todo esto, es decir, me sale como el jugo pancreático. A su vez, esta colecistocinina me va a activar a la vesícula biliar. Como yo aquí tengo sales biliares almacenados que me vinieron del hepático común, que viene de los conductos biliares, se me almacenó por el cístico en la vesícula biliar, entonces esta colecistocinina me activa las sales biliares y me tiene que venir por el conducto colédoco. Y estas sales biliares las necesito para que me vayan a hacer la emulsificación de las grasas, que ya mismo veremos eso, ¿sí? Entonces, todo en conjunto de la producción a nivel del páncreas van a producir 1000 ml. ¿Sí? Y entonces ahí tendríamos completado lo que es, y ahí tendríamos completado lo que es toda la función exócrina, ¿sí? Todo esto es función exócrina. En cambio que en la función endocrina, dijimos que vamos a actuar sobre lo que es las hormonas. Y dentro de estas hormonas tenemos la insulina, la grelina, cortisol, GLP-1, factor de necrosis tumoral, tenemos glucagón, tenemos lectina, tenemos amilina, tenemos colecistoquinina, tenemos somatostatina. Entonces, todo este componente hormonal siempre va a estar dado para los carbohidratos, es decir, para la glucosa. Porque necesitamos transporte de glucosa, ¿sí? Porque, como ya les dije, necesito energía celular. Y ya veremos para qué yo necesito energía celular a nivel de la célula beta, ¿sí? Entonces, como dijimos, esta fase endocrina también tiene fase cefálica, que está por la acetilcolina, tiene la fase duodenal, en donde va a actuar las incretinas, que son otro componente hormonal para los carbohidratos, y la fase pancreática es donde se va a hacer la regulación de la glucosa. Porque nosotros sí debemos tener glucosa en sangre, pero ya vamos a saber por qué, ¿sí? Es decir, si yo hago un plano cartesiano y yo aquí tengo niveles de azúcar, ¿sí? Y acá tengo por horas, y acá yo tengo la insulina, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en ayunas yo puedo tener un azúcar entre 70 y 90 y tengo un valor normal, ¿sí? De glucosa. Es decir, y yo cuando como, mi umbral va a llegar hasta por lo menos 180. Y se debe mantener en por lo menos 2 horas y luego
llegar al umbral de 70, 90, hasta nuevamente comer, ¿sí? Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque yo tengo regulado, es decir, por la insulina. Esta insulina partimos de cero, ¿sí? Esta insulina, ya cuando detectó que está llegando azúcar a nuestro cuerpo, entonces esta insulina va a llegar a niveles más altos, porque necesitamos neutralizar, ¿sí?, ese azúcar. Pero también tiene que disminuir a condiciones cero. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener cero de azúcar, o decir, o cero de glucosa. Yo tengo que tener valores de azúcar, ¿sí? Y ahí es que vienen los problemas de un paciente con diabetes. Si sigue comiendo carbohidratos, es decir, arroz, verde, papa, yuca, fideos, ¿sí?, harinas, y no hace el metabolismo, es decir, no hace su proceso de actividad física, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, este azúcar, esta glucosa, se va a subir y rompe el umbral de la insulina. Y es que si seguimos acumulando estos malos hábitos nutricionales, entonces este azúcar va a seguir, es, va a seguir haciendo que esa célula beta se canse. Y esta célula beta se cansa y me va a disminuir la producción de insulina. Me la disminuye. Y ese es uno de los procesos fisiopatológicos de la diabetes. El otro proceso fisiopatológico de la diabetes es que yo tengo produciendo insulina, pero el cuerpo creció demasiado, es decir, en la forma horizontal, es decir, estamos muy gorditos, el panículo adiposo está muy alto, entonces, aunque tenga insulina, hago el otro proceso fisiopatológico que es la resistencia a la insulina. ¿Sí? Y estos son los dos procesos de la diabetes que a largo plazo provocará, ya cuando ustedes vean diabetes, entonces la podrán entender, ¿sí? Pero ahora quiero que entiendan que si yo debo y necesito glucosa en mi cuerpo, ¿sí? Necesito. ¿Para qué? Necesito esta glucosa en mi cuerpo porque si yo tengo célula beta, ¿sí?, y mi nutriente formó glucosa, esta glucosa para entrar a esta célula beta, ¿sí?, necesita un glucotransportador, que es el GLUT2. Entonces me ingresa la glucosa, luego hace el proceso de glucólisis, ¿sí?, luego se transforma en glucosa 6-fosfato, luego forman piruvato, luego llega lo que es al ciclo de Krebs, y en este ciclo de Krebs va a formar ATP. ¿Sí? ¿Para qué necesito ese ATP? Porque en la célula beta yo tengo canales de potasio que fluyen, salen, ¿sí?, e ingresan y se van al espacio intersticial. Entonces, este ATP lo que me va a provocar es bloqueo de estos canales de potasio y entonces me va a subir el umbral de la membrana, ¿sí? Y me va a provocar la despolarización. Al provocarme despolarización, me abre otros canales, los canales de calcio. Y estos iones de calcio ingresan a la célula.
¿Por qué necesito calcio? Necesito calcio porque dentro de la célula beta, ¿sí? A nivel del núcleo, específicamente en el ARN mensajero, ¿sí? Y en el retículo endoplámico rugoso, se me está formando una preproinsulina, que luego va al aparato de Golgi y forma la preinsulina. Y como en el aparato de Golgi es de almacenamiento, aquí tenemos, ¿sí?, las vesículas y sus gránulos de secreción. Entonces, el calcio me va a destruir estas vesículas. ¿Para qué? Para que a nivel del torrente sanguíneo, es decir, a nivel del capilar, me vaya a contrarrestar la glucosa que me está pasando de más. ¿Sí? Para que no se me sube el umbral de 180. Y entonces me produce insulina. Y el otro producto que es el péptido C. Entonces, ¿para qué necesito esa insulina? Esa insulina la necesito para que me ayude a transportar esta glucosa a otros órganos, como el hígado, ¿sí? En el hígado, la insulina lleva a la glucosa al hígado para que se almacene como glucógeno. En el músculo, que tenemos otro glucotransportador, el GLUC4, también lo transforme en, o lo haga depósitos de glucógeno, glucógeno muscular. Y este es el músculo esquelético. Y en el adipocito, ¿sí?, en el adipocito me lo va a asimismo con el GLUC4, me lo va a almacenar como triglicéridos. ¿Sí? Entonces, ¿se ven la importancia que necesitamos glucosa? Para que esta glucosa también me ayude a ir a la formación de la insulina. Para que esta insulina vaya a contrarrestar el exceso de glucosa que estamos consumiendo. Es así que tenemos la insulina, ¿sí? Sabemos que es una hormona polipeptídica que se origina en la célula beta de los islotes de Langerhans, ¿sí? Es así que, en los, como habíamos visto que primero se forma proinsulina y antes de ir al aparato de Golgi, se forma preinsulina, ¿sí? Que esta preinsulina tiene tres componentes, A, B y C. Pero antes de que se forme preproinsulina a preinsulina, van a actuar unas enzimas que se llama convertasa. Se llama preproteína 1 y 2. Y la carboxipeptidasa, E. Estas enzimas participan en la formación de la preinsulina en sus tres componentes.
como estamos hablando de 3 componentes, entonces la insulina va a tener 3 componentes. Su parte C, su parte A y su parte B. Esta es la A, esta es la B. Entonces, cuando se está formando esta preinsulina, se unen puentes de disulfuro A y B del C. Entonces, la insulina es una hormona polipeptídica de puentes disulfuro. Este vendría a ser la insulina. Y el componente C que me sobró viene a ser el péptido C. Que este es un marcador que nosotros enviamos a hacer en los exámenes para ver los depósitos de insulina. Las funciones de la insulina es transporte de glucosa, es decir, al hígado, al adipocito y al músculo esquelético. ¿Sí? Aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la síntesis de triglicéridos, aumenta la síntesis de proteínas y aumenta la captación celular de potasio. ¿Sí? Y ahí tendríamos las funciones netamente del PAN, de la insulina. Transporte de glucosa al hígado, adipocito y músculo esquelético, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la síntesis de triglicéridos, aumenta la síntesis de proteínas y aumenta la captación celular de potasio. Y tendríamos terminado lo que es páncreas. ¿Quieren 5 minutos? Sí, doctor. Listo, en 5 minutos empezamos hígado.